Hola, ¿qué tal? Soy Eudir Malgoza, soy experto en calidad y mejora continua y el día de hoy vamos a ver un tema bastante importante en lo que es la industria automotriz y la gestión de la calidad, que trata sobre los principios de gestión de la calidad. ¿Se han preguntado alguna vez por qué algunas empresas logran objetivos de calidad impresionantes y otras se la viven todo el tiempo apagando fuegos, apagando, ahora sí que haciendo bomberazos? Esta diferencia radica muchas veces en cómo tenemos gestionada lo que es la cultura empresarial, cómo tenemos todo ordenado o esa modalidad o ese estilo que nos diferencia como cultura en la empresa. Entonces, la diferencia entre una empresa que trabaja con cierto enfoque o que trabaja con otro enfoque se rige por los principios. El día de hoy vamos a ver en esta sesión lo que son esos principios de gestión de la calidad y el cómo dan aportación a ahora sí que a esta cultura empresarial, y cada uno de los principios de gestión de la calidad lo vamos a ver a través de ejemplos reales, analogías con nuestra vida diaria y algunas propuestas de cómo cuestionarnos a nosotros mismos sobre el cómo funciona cada uno de los principios. Pero antes que nada, ¿qué es un principio de gestión de la calidad? Bueno, dentro de lo que es un sistema de gestión, para hacerlo efectivo, para hacerlo eficiente, necesitamos regirnos por ciertos objetivos, por ciertos principios, los cuales nos dan ahora sí que esas pautas o esos cimientos sobre los que debemos trabajar. Entonces, los principios de gestión de la calidad son aquellos fundamentos sobre los cuales todos los sistemas de gestión deben de estar construidos. Sobre, ahora sí que el cimiento de un sistema de gestión debe ser regido por los principios de gestión de calidad, y es como si fueran las reglas de un juego, los pilares que te ayudan a tomar mejor decisiones, a organizar procesos, a generar valor real. Y no solo para el cliente, sino también para tu equipo, para tu negocio y en general para todas las partes interesadas dentro de tu empresa, ya sean los socios, los accionistas, etcétera. Estos principios se hacen mención en las normas como la IATF 16949 o la ISO 9001. Sin embargo, desde la norma ISO 9000, que trata de fundamentos y vocabulario, desde aquí vienen enunciadas. La norma ISO 9000 no es un documento certificable, la 9001 y la IATF 16949 sí lo son. Y aquí te dan ahora sí que la importancia o el para qué se requiere que una compañía trabaje bajo esos principios. Imaginemos que, por ejemplo, vamos a construir una casa. Yo no me voy a poner a construir paredes o a construir un techo si no tengo ni siquiera las bases sólidas de lo que es la estructura de la casa. Esos principios sirven como esa estructura base para que, una vez aplicados bien, todo va a fluir con mucho orden, muy adecuadamente, con el menor esfuerzos, porque si yo tengo todos mis procesos organizacionales, sea los procesos de negocio, de soporte o los procesos de producción, y los tengo alineados con mis clientes, con mis proveedores y entendiendo cada quien su rol, voy a lograr ser muy exitoso en lo que es la implementación de mi sistema de gestión de la calidad y así lograr el aseguramiento de la calidad del producto, la satisfacción de mis clientes y la mejora continua. Entonces, esos principios sirven para eso. Son 7 principios, los vamos a ver uno a uno al detalle. No son teorías de moda, no son frases motivacionales, son prácticas que llevándolas a cabo funcionan bastante bien. Y lo mejor es que no solo se aplican a empresas gigantes, puede ser aplicadas hasta a un restaurante, a una pyme, a una tortillería, a un hospital. Ahora sí que ese tipo de principios nos sirven bastante para cualquier empresa, para cualquier sector. Y te van a servir también para mejorar la gestión de tu tiempo, de tus recursos y de tus proyectos. Cada uno de los principios es como si fuera una brújula, te ayuda a tomar las mejores decisiones en momentos clave. Y pues cuando los combinas, cuando usas los 7 principios en conjunto, vas a obtener resultados impresionantes. El impacto es exponencial y por eso la importancia de llevarlos a cabo. Entonces, no se tratan los principios
de seguir reglas a ciegas o de cumplirlas por cumplir, sino más bien entender la filosofía de lo que es la calidad y el cómo te da esa referencia en lo que son las normas de sistemas de gestión. Y en los próximos minutos a lo largo de esta sesión les voy a explicar cada uno de esos principios con ejemplos reales, con analogías de la vida diaria, para que podamos entender con mucha claridad cada uno de los sistemas. Esto en caso de que sea la primera vez que toman en consideración esos principios de gestión. Comenzamos con el primer principio que trata sobre el enfoque al cliente. La calidad siempre inicia y termina por el cliente. Inicia por escuchar la voz del cliente, por los requerimientos, por sus necesidades y termina pues con un producto o un servicio que satisface todos esos requerimientos, esas necesidades. Entonces es muy importante siempre entender al cliente, qué quiere, qué busca, qué necesita, qué necesidades hay que satisfacer para así superar las expectativas y por consiguiente lograr su satisfacción. Un ejemplo de una empresa, digo, todas tienen, o la gran mayoría yo he visto que tienen iniciativas dentro de sus valores o de sus principios de enfoque al cliente, pero una de las que me ha tocado ver incluso en su sitio web es Amazon. Ellos tienen sus 14 principios y dentro de esos principios el primero trata sobre la obsesión del cliente. Están obsesionados por tener clientes satisfechos y esto viene dado por entregas rápidas, devoluciones sencillas, trato personalizado, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de una empresa que tiene un alto enfoque al cliente. Y así como esa empresa, pues hay varios, ¿no? Lo más importante para entender bien la importancia del enfoque al cliente, supongamos que nosotros queremos tener una cita con esa persona que nos gusta, con esa persona que nos llama la atención. Si yo quiero tener una buena primera cita, una buena experiencia, necesito ser muy comprensivo de los deseos, de los gustos de esa persona que me gusta, para yo así poder entender con claridad a dónde la voy a invitar o dónde vamos a pasar el rato en esta cita, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo los gustos, los deseos, las necesidades de esta persona, puedo llegar a incluso a tener una relación formal o una segunda cita, etcétera. Entonces, con este ejemplo lo que les doy a entender es ser muy empáticos, tener mucha orientación al cliente en lo que están buscando para así escuchar, adaptarnos y responder con empatía a las necesidades. En la práctica, en cualquier tipo de empresa en la que nos dediquemos, si queremos cumplir con este principio de enfoque al cliente, necesitamos preguntarnos, ¿conocemos realmente a nuestros clientes? ¿Estamos conscientes de sus requisitos, de los contratos, de la percepción que ellos tienen de nosotros? ¿Estamos midiendo la satisfacción del cliente? ¿Sabemos cómo nos están evaluando, lo que mencionaba de la percepción, cómo nos están calificando, qué dudas tienen, qué aspectos creen que nosotros debamos de mejorar? Y basado en ese tipo de retroalimentaciones, ¿estamos haciendo algún tipo de cambio dentro de mi proceso, dentro de mi servicio? Ese tipo de preguntas son las que nos debemos de realizar todo el tiempo si queremos actuar con enfoque al cliente. Por eso la importancia de este primer principio. Como segundo principio tenemos el de liderazgo. Aquí los líderes establecen en el propósito, dirección, comunicación, claridad y crean un entorno donde las personas pueden involucrarse en el logro de los objetivos. En la medida que los líderes dan esta unidad de propósito y esta dirección, vamos a crear estas condiciones que permiten llevar a la empresa a un siguiente nivel. Por ejemplo, en Microsoft, la cultura hay una cultura de transformación de competencia interna hacia la colaboración, donde se fomenta mucho la innovación, la productividad a través de ideas de mejora, por ejemplo. Este es un caso de cómo el propio liderazgo promueve ese tipo de iniciativas para tener un ambiente muy productivo y muy saludable. En la vida diaria es como, por ejemplo, nuestros padres, nuestro papá y nuestra mamá, cuando ellos están confundidos o se contradicen o, por ejemplo, el típico de, no sé, lo que diga tu papá. No, pregúntale a tu mamá. O sea, como este pelote de ping pong
de no hay alguien que tenga la edición y el otro que soporte la edición. Cuando hay este tipo de confusiones o malentendidos, gritos o que cambien de opinión a cada rato, pues los hijos se desorientan o los hijos luego les toman la medida. Entonces, cuando nosotros somos muy claros en nuestro liderazgo, en nuestras órdenes, en lo que debe de hacerse y el por qué debe de hacerse y así lo transmitimos. Digo, ahorita estoy dando un ejemplo de una familia, pero en general en la vida industrial también aplica. Somos muy coherentes y creamos la seguridad y ese enfoque que se requiere para nuestro liderazgo. Entonces, esto es un principio que quizás suene bastante básico o bastante sencillo, pero necesita ser muy trabajado desde esta orientación, desde el lenguaje común y esta manera en cómo comunicamos o transmitimos las cosas. Para ello, para lograr ese principio, necesitamos preguntarnos aspectos como el equipo conoce la visión, conoce hacia dónde debemos de llegar o qué es lo que debemos de lograr. Si somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Si lo que yo pongo en un plan lo digo verbalmente, toma acción posteriormente. Eso es muy importante también en temas de liderazgo, ser muy coherente. Y si como líder soy alguien que te inspira o simplemente soy alguien que da órdenes. Ese tipo de factores también hay que tomarlos en cuenta para el momento en que decimos, ah, sí esto o no, no, no esto, etcétera. Entonces, ese es el principio del liderazgo, a grandes rasgos en lo que consiste y debemos siempre buscar mucho la comunicación clara, la coherencia y siempre tener un enfoque alto en la visión. El principio número 3 trata sobre el compromiso de las personas. En este principio, cuando tengo personas que son competentes, empoderadas, que están comprometidas y todos los niveles son esenciales para mejorar la capacidad de la organización, entonces voy a lograr fomentar lo que es la cultura de calidad. Pero entonces necesito estas tres cosas: el empoderamiento de las personas, el compromiso de ellas y el ser capaz de tener ese enfoque de la mejora continua y el aumentar valor o proporcionar valor en lo que es la empresa. Un ejemplo que para mí en términos de industria automotriz es bastante notorio es Toyota y toda su filosofía de calidad, de mejora continua, en la que un trabajador, por ejemplo, tiene la autoridad o tiene el empoderamiento de parar una línea de producción cuando algo no está saliendo bien. Tiene ese poder de decisión, tiene esa autoridad. Si detecta algún problema, esto mediante una señalando o la que aplique. Esto, sin lugar a dudas, empodera al empleado, empodera al colaborador y le da esa seguridad de yo tengo la autoridad para promover esta cultura de mejora continua de calidad. Entonces, este es un caso que yo he visto de éxito. Otro, por ejemplo, la vida diaria. En nuestros hogares tenemos una gran cantidad de cosas que hacer. Barrer, trapear, planchar, cocinar, etcétera. Entonces, si somos una familia y todos nos repartimos las tareas equitativamente, nos estamos comprometiendo ahora sigue con el bienestar de nuestro hogar, con el bienestar de nuestra casa, de que esté ordenada, que esté limpia, etcétera. Entonces, si solo una persona hace todas las cosas, pues se desgasta, se cansa y no es la idea. Entonces, todas las personas deben de tener este compromiso, deben de ser competentes, deben tener la autoridad para llevar a cabo su trabajo sin ningún tipo de problema. Ya en la práctica, pues nos debemos de preguntar aspectos como, ¿estoy escuchando a mis colaboradores? ¿Realmente conozco qué ideas tienen, qué propuestas tienen, cómo ellos pretenden o buscan mejorar alguna situación o algún área de oportunidad en sus trabajos? Primero que nada es eso, ¿realmente lo estoy escuchando? Ya como un segundo factor es, estoy capacitando y reconociendo a los colaboradores, porque sí, la competencia es muy importante. El hecho de yo dar esos entrenamientos, esa capacitación, explicar y todo. Pero igual de importante es el reconocimiento de las buenas prácticas o el tener ese tipo de cosas bien implementadas, bien estructuradas y un buen trabajo, reconocerlo, no nada más tener esa mentalidad limitante de, pues para eso se le paga para hacer el trabajo. O sea, sí,
pero ese empujoncito, esa palmadita en la espalda es algo que ayuda bastante para fomentar el compromiso, ese reconocimiento. Sí es correcto de que para eso se le paga y que está cumpliendo su trabajo, pero cuando lo hace bien a la primera o cuando se le da esas palabras de aliento de vas muy bien o lo estás haciendo correcto, es algo que sin duda fomenta ese compromiso con las personas. Una situación que es muy lamentable y muy triste es que se les trate al personal como reemplazable, como un número más. Si bien hay una parte de cierto, todos somos reemplazables en cualquier trabajo, en cualquier industria, etcétera. Una cosa es la realidad y otra cosa es que encima lo hagas saber de esa manera, que encima lo restrigues en la cara. Entonces, esto es algo que no motiva, que no ayuda, que incluso agrede. Y por lo tanto, si yo tengo ese tipo de trato con mi personal, pues el compromiso se me viene abajo. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que nos implica este principio número 3 y necesitamos ser capaces de fomentarlo. Por su parte, el principio número 4 trata sobre el enfoque basado en procesos. Si yo quiero resultados consistentes y predecibles, solo lo puedo lograr cuando todas las actividades las gestiono como procesos. Esos procesos interrelacionados entre diferentes funciones que son parte de un sistema en general. Cuando yo tengo un enfoque todo contrario, que es el enfoque de departamentos, es decir, calidad por un lado, producción por otro lado, logística por otro lado, etcétera, quizá cada quien está haciendo su parte y le está haciendo bien, pero no hay esa interconexión, no hay esa unión y por lo tanto no tengo ese enfoque de cuál es el bien común o cuál es el final común. Entonces, el enfoque basado en procesos te dice no veas solamente un árbol, ve el bosque completo y busca la manera en cómo todas las funciones deben de trabajar juntas para ir en una sola línea. Por ejemplo, cuando decimos, no, pues la producción de un lote de piezas. Ok, producción, no nada más del área de producción. Es qué calidad de los criterios adecuados o las liberaciones de línea. Es también que logística o cadena de suministro den las materias primas, lleguen en tiempo, se programen adecuadamente, con suficiente tiempo para un embarque. Es, por ejemplo, el área de compras que seleccione proveedores que realmente sirvan para el producto que se va a producir. Es el área de mantenimiento para que se prevengan todos los aspectos de maquinaria para que producción pueda producir correctamente. Entonces, cada área tiene un enfoque o una participación muy importante en un todo, como por ejemplo esto de la producción material. Entonces, es totalmente incorrecto que veamos departamentos. Por eso la importancia del enfoque basado en procesos, para saber cómo dentro de una misma actividad, cómo todas las funciones se interrelacionan para el logro de un objetivo. Un sistema de enfoque basado en procesos que me gusta bastante es el de Starbucks, donde todos los procesos están estandarizados. Toda la parte desde que te atienden, ya sea en vitrina o por la parte de autoservicio, pero todo está muy estandarizado desde los menús, el trato inclusive, no importa si vas a una locación a otra, todos los empleados tienen un cierto nivel de capacitación de cómo se debe atender y por lo tanto el resultado siempre es el mismo. Mismo caso con la parte de los sabores o de las recetas. Como todos reciben ese tipo de capacitación común, se da a conocer bien el detalle de qué es lo que se quiere obtener, cómo debe de lucir el sabor de una bebida. Entonces, cuando tenemos ese nivel de estandarización en los procesos, las bebidas siempre salen igual y las voy a recibir de igual forma, con la misma atención, la misma calidez, el mismo trato, etcétera. Y tener ese tipo de estandarización en los procesos me permite tener el mismo nivel de calidad en cualquier parte del mundo. Entonces, por eso la importancia del enfoque basado en procesos. Es como, por ejemplo, si cocinamos un platillo. Hay pasos que deben de ser estándar como los ingredientes, cantidades, tiempos, pasos a seguir, etcétera. Si yo sigo el proceso correctamente, pues voy a tener
el resultado igual. Pero si voy improvisando cada vez que hago ese platillo, el sabor va a ir cambiando. Entonces, por eso la importancia del enfoque basado en procesos. Procesos donde todas las áreas estén participando y todos tengan ese bien común. En la parte de aplicación práctica, yo necesito siempre preguntarme si mi proceso está definido, está documentado, todas las funciones saben qué les toca participar, cómo les toca participar, saben qué hacer, saben cuándo hacerlo. Tengo definido cómo debo de medir el éxito del proceso en términos de efectividad, en términos de eficiencia, y si evalúo los pasos, cada paso del proceso, o solamente me estoy fijando en el resultado final. Ese tipo de factores nos los debemos de preguntar cada vez que deseemos tener o debemos aplicar el enfoque basado en procesos. Enseguida, lo que es el principio número 5, mejora. Aquí trata de que si una organización quiere ser exitosa, necesita mejorar constantemente. La mejora continua es una cuestión de evolución y yo necesito evolucionar si quiero mantenerme vigente en el mercado, si quiero ser sobreviviente en cualquier industria a la que me dedique en el largo plazo. Entonces, si yo me cierro a hacer las cosas siempre de la misma manera, siempre siguiendo lo mismo, no innovando, no buscando maneras alternas de hacer las cosas, pues nunca voy a mejorar. Y si nunca mejoro, pues me voy a cerrar a un solo camino y quizá hasta que mi negocio cierre. Uno de los ejemplos que más me gusta para este tipo de cosas es el tema de Netflix. Cómo vino a revolucionar lo que era un alquiler de DVDs, donde habían unas multas excesivas o unos gastos ilógicos para lo que eran los usuarios o los clientes, a pasar a una plataforma de streaming donde tenías un catálogo de películas incontable y también de series y ya disponibles para mejorar. ¿Y qué pasó con Blockbuster? Pues llegó a la quiebra por ese gran reemplazo que tuvo Netflix, por esta innovación o por esta mejora. Y hoy en día, buscando esa siguiente mejora o esa evolución, Netflix ya crea también su propio contenido. Ya no solamente es de yo pongo un catálogo de películas, sino yo también hago mis propias series, mis propias películas para seguir evolucionando. Es un ejemplo muy grande de lo que es el tema de mejora. En nuestra vida diaria es, por ejemplo, cuando aprendemos a manejar bicicleta. Cada vez que fallamos o cada vez que nos caemos de la bicicleta cuando empezamos a andar, pues sí, es una falla, pero vamos aprendiendo o vamos mejorando poco a poco. Y ya con la práctica, la observación, yo ajustándome de alguna manera o buscando métodos alternos para ya no caerme o para mantener el equilibrio, voy a poder mejorar hasta lograr andar en bicicleta de una manera equilibrada. Entonces, esto es este principio número 5 sobre mejora. En términos de la industria, por ejemplo, hay que preguntarnos cuando hay alguna queja, algún problema interno, externo, etcétera, ¿qué aprendo de ese problema? ¿Qué aprendo de ese último error? ¿Y qué, qué nueva práctica me voy a llevar para evitar que vuelva a ocurrir? Si tengo algún tipo de métrica que me ayude a determinar cómo he mejorado cada cuánto, etcétera. Y si mi cultura empresarial se dedica a castigar los errores o a celebrar los aprendizajes, esas lecciones aprendidas. Porque tenemos ahora sí que las dos opciones. La parte negativa del castigo o la parte positiva de ok, se equivoca, pero aprende. Ese tipo de situaciones sin duda alguna mejoran o promueven la mejora. Porque luego hay muchas empresas en las que lamentablemente los errores se castigan, se buscan culpables y ok, hay una persona que lo ocasiona o que fue parte de, pero necesitamos ver que falla en el sistema que permite tener ese tipo de errores. Ese es el enfoque que necesitamos siempre tener. Enseguida, el principio número 6, que es la toma de decisiones basada en evidencia. Ahora sí que si yo quiero decir, o hay una frase que me gusta mucho que es, en Dios confío, en los demás pido datos.
Si yo quiero establecer un hecho o algún tipo de situación, yo necesito tener los datos que me respalden. Ahora sí que tener esa información veraz, efectiva, ese análisis de datos, para así decir, esta conclusión yo llegué aquí porque analicé esto, medí esto y esto otro, y por lo tanto obtuve esto. O sea, siempre hay que hablar con los datos, los hechos que avalan ese juicio que yo estoy emitiendo. Lo que no es válido es llegar con un juicio pero sin los datos. Cuando no tenemos datos se vuelve un chisme. Entonces, por eso la importancia de la toma de datos basada en evidencia. Eh, en este caso, por ejemplo, empresas como Google hacen su toma de decisiones basada en la experimentación, en esas testeos A/B, donde se evalúan, por ejemplo, aspectos de métricas de usuarios, datos de comportamiento real y jamás suposiciones. Ahora sí que se ve esa medición de ese tipo de indicadores antes de efectuar cualquier juicio o de cualquier toma de decisión. Y, por ejemplo, cuando nosotros queremos meter a nuestros hijos a una escuela, ok, no nada más me fijo en la publicidad que tenga esa escuela o en que luzca muy bonito el sitio web, sino también trato de indagar un poco más en aspectos, por ejemplo, las opiniones de otros conocidos que han metido a sus hijos en esa escuela o, por ejemplo, algún aspecto de nivel académico o también es muy válido el decir qué tan lejos me queda de mi casa o qué tipo de costos hay en esa escuela. Puede ser la mejor escuela del mundo, pero si se sale de mi presupuesto, tal vez la toma de decisión va a ser otra. Entonces hay una diversidad de factores muy importantes para yo elegir una escuela. Entonces así es como funciona la toma de decisiones, basada en esos factores que estoy analizando. En la práctica, yo debo de preguntarme siempre si la toma de decisiones que hago dentro de mi empresa, dentro de mi rol, es por lo que creo o por lo que los datos me dicen. Ahora sí, las encuestas, las tendencias, ¿cómo hago ese tipo de toma de decisiones? Porque hacerlo por creencias o suposiciones jamás es válido. Si tengo acceso a información confiable, ahora sí que si yo voy a tomar una decisión, tiene que ser una fuente de información importante, tiene que ser una fuente de información verídica, porque si no voy a caer en los chismes y no queremos hacer eso. Y por último, sí me permito analizar antes de actuar. Lamentablemente luego por andar a las carreras o a las frías la toma de decisiones es más por impulso que por datos. Y muchas veces pues no es correcto. Ahora sí que la toma de decisiones tiene que ser por alguna razón lógica, por algún análisis de riesgos o alguna situación. Por último, el principio número 7 trata sobre la gestión de las relaciones. Aquí todas las empresas, todas las organizaciones debemos de gestionar nuestras relaciones, relaciones en general con las partes interesadas dentro de mi empresa, proveedores, clientes, accionistas, dueños de negocio, la comunidad, ahora sí que la comunidad en la que nos estamos localizados, el gobierno, si es que aplica, entonces todas nuestras empresas necesitan tener ese tipo de visión, de ese tipo de gestión de relaciones, porque no es la empresa en sí sola, sino es todo con lo que interactúa esas partes interesadas y por lo tanto yo necesito ser capaz de gestionar esas relaciones con cada una de esas partes interesadas para asegurar el éxito sostenible. Por ejemplo, empresas como Apple cuidan sus relaciones con sus proveedores clave. Porque, pues, o por ejemplo con los proveedores desarrolladores de aplicaciones, porque son los que permiten sostener su ecosistema. Entonces, si yo quiero tener bien mi empresa, necesito gestionar adecuadamente las necesidades o lo que yo necesite de las partes interesadas. En el caso de nuestra vida diaria, por ejemplo, en el lugar donde vivimos, si yo tengo una buena relación cordial con mis vecinos, si nos ayudamos o nos cuidamos mutuamente ante alguna necesidad o nos echamos la mano, esto fomenta sin duda alguna que podamos vivir tranquilos. Entonces de aquí la importancia de gestionar adecuadamente todo tipo de relaciones para tener, además de aspectos como la armonía,
ser exitoso en lo que estoy buscando dentro de mi organización. Si, por ejemplo, en la empresa me peleo a cada rato con mis proveedores o con mis clientes, pues voy a tener un entorno tóxico que a la hora de los resultados o de los juicios no voy a lograr lo mejor. Aquí siempre es muy importante preguntarnos aspectos como el hecho de cómo estoy gestionando mis proveedores, si trato a mis empleados como socios o simplemente como un recurso más. Y, por ejemplo, si colaboro con algún tipo de aliado estratégico que me permita alcanzar ese éxito que estoy buscando. Ese tipo de cuestiones hay que preguntárnoslas para evaluar cómo estamos gestionando nuestras relaciones en una empresa. Y bueno, hasta aquí llegamos con estos principios de gestión de la calidad, que insisto, no son solo conceptos teóricos, son herramientas prácticas que te permiten transformar tu negocio, tu organización desde dentro. Cada uno de estos principios me va a aportar una pieza esencial en este gran rompecabezas de la industria que necesito seguir, necesito implementar, necesito llevar a cabo de una manera confiable, coherente y muy competitiva. Hay que pensar en esos principios como hábitos y no solamente como algo de efectuar una sola vez. Y de igual manera hay que pensar que no deben de actuar por sí solos. Los 7 principios los debo de tener debidamente implementados para el éxito común. Es como por ejemplo cuando decimos, voy a comenzar a hacer ejercicio. Ok. Y si además de hacer ejercicio, como de una manera saludable, duermo bien, duermo mis horas. Entonces, si bien hacer ejercicio por sí solo te ayuda, cuando además de comer ejercicio tengo mis 8 horas de descanso y además tengo una buena dieta, el aspecto de vida saludable se logra de una manera más rápida. Entonces, por eso la importancia de tener juntos la implementación de este tipo de principios. Lo mismo ocurre con la calidad. Cuando hago o efectúo los 7 principios en conjunto, logro que la calidad en mi organización sea la que estoy buscando. Y esto no es cuestión de calidad, también muy importante hacer mención de esto. No se trata de que, pues todo lo de calidad le corresponde al área de calidad. Sí, calidad coordinamos, dirigimos o ponemos ese cimiento, pero si eres de producción, de ventas, de compras, mantenimiento, recursos humanos, todos tenemos una participación para lograr estos principios de gestión de la calidad correctamente. Y si yo lidero un equipo, aplicarlos te marca una gran diferencia al momento de llevar a cabo esos aspectos de cultura. La diferencia entre una cultura mediocre y una cultura de mejora continua está regida por este tipo de principios de gestión de la calidad. Ahora sí que para lograr esa cultura de excelencia. Y ahora hay que preguntarnos, ahora sí que hacer ese autoanálisis o esta autogestión de mi organización realmente está enfocada en el cliente o solo lo dice la misión. O sea, en la práctica sí lo estoy haciendo o solamente tengo la intención en un papel. O si los líderes del negocio solo supervisan o realmente están inspirando, están promoviendo la mejora. Ese tipo de factores hay que analizarlos y si mi equipo entiende el valor de su trabajo, el por qué es importante la contribución de cada uno de ellos. ¿Es algo que se entiende o es algo que no queda del todo claro? También ese tipo de factores hay que preguntarlos. Y pues esos principios no es un aspecto de certificación, más bien es un aspecto de compromiso, de conciencia y de acción. Hasta aquí sería todo por el video de hoy, no sin antes preguntarles cuál principio les parece más poderoso, cuál aplican más. Me gustaría leerlos en los comentarios. Y si quieren llevar esto a la práctica en su empresa o en su equipo, en la descripción de este video les voy a dejar un checklist con una plantilla con un checklist de evaluación de los 7 principios de gestión de la calidad para que lo descarguen y de ser necesario pues hagan esa autoevaluación para verificar cómo están trabajando dentro de su industria. Es muy útil identificar siempre mejoras fuertes y así poder mejorar continuamente. Entonces les invito a descargar ese checklist que les dejo en la descripción de este video. Y si este contenido ha sido de su agrado, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para notificarles cada que haya un nuevo video. Por mi parte es todo y hasta la próxima.